start recording. Por favor, así pueden colocar en el chat el correo electrónico para que de esta forma quede registrado el profesor Jason. Y profesor Néstor Martínez. Y Diego, bueno, sí, también Diego, todos, para después quedar más fácil hacer el acta de capacitación. Gracias, profesor Jason. Entonces esperemos un segundito que la profesora Alexandra se conecte. Recordamos que todos van a tener la opción de participar en esta conferencia a través del chat. Asimismo, pues si la docente, la profesora Alexandra, pues lo decide, puede darles la opción de escribir, de darles permiso para utilizar el micrófono. Buenos días, David. Entonces lo digo con la profesora. Buenos días, Alexandra. Entonces ya los dejo, ya hice la introducción sobre el tema. No sé si alcanzaste a escuchar, entonces los dejo para no causar interferencia aquí en la comunicación. Voy a desactivar mi micrófono. Bueno, David. Buenos días, ya veo que hay 13 acompañantes. Esperemos unos 5 minuticos para ver si se conecta alguien más. Voy a mirar si el chat está configurado. Parece que no, para mí no me está dejando escribir. Ya ensayo un momento, si me reciben el mensaje. No, para el chat no me está... Parece que el chat no me está funcionando. Sí, profe. ¿Sí? Sí, claro, tiene que funcionar. Te da, no sé, están los 13 participantes, ¿no? En la primera opción. Ya, moderadores, ya. Ahora sí. Sí, lo tenía, el chat estaba por otro espacio. Ya, ahora sí. Listo, entonces los dejo con la profesora. Entonces, permítame. Y el sonido está bien, ¿sí? ¿Todos me escuchan? Sí. Ahí está Jorge, que Jorge fue el primero que lo lanzaron al agua aquí. Bueno, entonces voy a iniciar, estábamos esperando, hemos dicho que unos 5 minuticos, quedan 2, 10 y 5 iniciamos. Sí, y el entrar por el enlace. Buenos días, Liliana. Bien. Bien. Entran por el enlace. Por el enlace de un mensaje que llegó, un info. Un info llegó a todo el mundo y por ahí ingresan a la conferencia, porque es que... Sí. Se llama Instrumentos de Evaluación No Tradicionales RURIX. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Profesora Alexandra. Buenos días, sí, David. Si vas a tener ahí personas, es importante que o hagan bien silencio porque se escucha con esos micrófonos tradicionales o diademas tradicionales, escucha mucho eco. Entonces puede generar cierto ruido en la capacitación. ¿En este momento se está escuchando? No, ahorita cuando entraron sí, pero ya no. Listo, entonces para que lo tengas pendiente. Bueno, genial. Pues el ingeniero David me dice que los que están ingresando ahorita, que tratemos de no hacer mucho ruido porque se escucha el eco, porque como la conferencia va a todos los que se conecten de la universidad. Bueno, entonces ya son las 15. Iniciaríamos entonces con los 17 asistentes que tengo por acá. Y aquí también en vivo y en directo también tengo los docentes del departamento de química, pero pues ellos van a estar juiciosos y no hacen ruido. Bueno, entonces inicio la grabación. No, ya el ingeniero David ya estaba iniciando la grabación, ya había iniciado la grabación. Sí, señora, sí, para que quede todo registrado en el chat.
Toca iniciarla en punto para que los correos que escriban en el chat queden ahí registrados. Listo, profe. Puede seguir. Entonces ya inicio. A ver, esto es una implementación que se hizo hace unos 3 años. Yo soy docente de FAEDIS. Entonces empezamos a trabajar algunos instrumentos de evaluación distintos a los que ya se habían manejado. Normalmente se está escuchando ruido, disculpen si hay mucho ruido. Bastante ruido, profe. Bastante ruido. Ya un momento, entonces les aclaro. Buenos días para todos. Lo que pasa es que la conferencia se está dando para todos los administrativos y docentes que se quieran conectarse. Entonces, si ustedes hablan, se escucha el eco en la presentación. Bueno, ya están juiciosos. Bueno, iniciamos. En la praxis diaria, normalmente los docentes de manera inconsciente o consciente mezclamos elementos del conductivismo, ya vamos a ver qué es eso tan raro para algunos, del constructivismo y del conectivismo. En general, los problemas actuales de la educación demandan unas nuevas teorías para comprender dicho proceso. Antes, más o menos hacia la primera mitad del siglo XX, el conductismo era el rey. Sus principios son los básicos, los de Skinner, el famoso Skinner de estímulo-respuesta. Después, ya hacia los nuevos, ya finales del siglo XX, inicios del nuevo siglo, ya se pueden abordar nuevas teorías que vinieron a nutrir la pedagogía, sobre todo el pensamiento complejo de Edgar Morin o el pensamiento sistémico de Capra. Todas estas visiones ya nos permiten un mejor manejo de la realidad y se ve como un eslabón que nos puede adaptar hacia las nuevas generaciones. El enfoque, bueno, aquí antes de hablar un poco de los principios del constructivismo, les recuerdo una frase de Edgar Morin en donde dice que todos los que tenemos la carga de la educación debemos estar a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos, ¿no? Para ya empezar a hablar de todo ese pensamiento complejo. Este enfoque constructivista ve al estudiante como un sujeto activo, no se veía así en el conductismo. El aprendizaje en el conductismo estaba de afuera hacia adentro, es decir, el estudiante pues se partía de una hoja en blanco, mientras que ya sabemos que no es así. El conocimiento se construye a partir de experiencias y preconceptos, es decir, ideas previas. No los voy a aburrir mucho con esto, solamente es nombrarles algunos principios y pasamos a la parte práctica que se implementó en FAES. Otro enfoque del constructivismo es que el estudiante asimila a partir de lo que ya sabe y desarrolla competencias metacognitivas. Es decir, interpretas una nueva situación a partir de una que ya posee, que es el principio básico de asimilación de Piaget. Bueno, aquí les dejo como un resumen grandote cuando estén desocupados un domingo a las 5 de la tarde. Ahí les dejo esta información, está el referente, está el año en que está el principio pedagógico y pueden hacer un repasito ahí más bien ameno e encierra casi todos los teóricos que se dedicaron a esto. En esta nueva visión, entonces, el estudiante es protagonista del aprendizaje, se genera un empoderamiento del aprendizaje y ahí aparece un elemento nuevo que son las inteligencias colectivas. Y el docente de esta manera se convierte en un facilitador. Ya no es el señor allá arriba todopoderoso por encima de todo. Ya con las nuevas tendencias se descubre que, no se descubre, ¿no? Ya desde Kant se sabía esto. El individuo tiene sus recursos propios de autocomprensión, puede él mismo alterar sus conceptos propios, alterar sus actitudes y dirigirse hacia una conducta, como dice ahí, autodirigida. Estos recursos son susceptibles de ser alcanzados si se logra crear un clima definible de actitudes psicológicas facilitativas. Roger, 1987. De esta manera, tal como lo decía Brunner Donir,
El futuro de la educación se dirige hacia educación a distancia y el aprendizaje distribuido y hacia una institucionalización de las redes. Esta nueva tendencia al conectivismo, en general estas tres tendencias, que es conectivismo, constructivismo y conductismo, es donde nosotros nos estamos siempre haciendo saltos, ¿no? Saltamos de un conductismo a un conectivismo o a un constructivismo. Puede que aparezcan nuevos principios, pero en general todos están resumidos en estos tres. Bueno, el conectivismo, pues entonces ya como todos lo sabemos, es un mundo actual digital, tecnologías de transformación y comunicación y computadores. Hay cosas, antes de empezar a hablar ya de los instrumentos, 4 principios para no olvidar. Los resumí en esta tablita. Para Ligurinos, 2003, las llamadas ciencias duras, como física y química, las que generan más miedo en los estudiantes, requieren niveles de abstracción un poco más altos y requieren un pensamiento formal. Según Piaget, esto se alcanzaba a los 12 años. Para estas señoras, son mujeres, según la investigación que ellas hicieron, eso se puede lograr solo hasta los 16 años y hasta más. Esto significa que todavía nosotros estamos formando en pensamiento formal. Entonces, no podemos a veces saltarnos cosas muy básicas. Este es uno de los problemas de la implementación a nivel teórico del ABP o de proyectos de aula. Y otra cosa a tener en cuenta es que no tenemos el soporte cultural de los nórdicos, ¿no? Ellos sí están un poco más avanzados en este afianzamiento de conceptos científicos. Otra cosa a considerar y a no olvidarse es que los videos, simulaciones, todo este tipo de recursos audiovisuales pueden ayudar a la estructura cognitiva de los estudiantes, especialmente para aquellos que no tienen un buen soporte cultural. Algo que no se divulga mucho es que solamente se aprende leyendo y escuchando el 15%. Este principio se ve más gráfico en esta pirámide. Escuchar solamente aporta el 5%, leer solamente el 10%, utilizar medios audiovisuales el 20%, hacer demostraciones el 30%, argumentar, por ejemplo, en ensayos o en seminarios aporta el 50%, realizar prácticas, que esto sí lo tenemos en física y química, el 75%. Esto sí daría un gran porcentaje de aprendizaje, ¿no? Lo que es la competencia del hacer y del ser. Bueno, esta es la polémica, cómo lograr una evaluación justa. En esto estamos aquí inmersos todos los docentes que llevamos la carga de la educación. La estructura cognitiva, ¿qué es? Es una red neuronal en donde se almacenan los aprendizajes, es la sinapsis, son allí un montón de dendritas conectadas en donde queda el aprendizaje. Por ejemplo, montar bicicleta nunca se olvida, ¿no? Eso es un ejemplo de estructura cognitiva. Cuando nosotros queremos lograr una evaluación justa, y ahí está la caricatura, diríamos que podríamos evaluar a todos con el mismo instrumento cuando todos tienen estructuras cognitivas distintas. Entonces ahí queda pues la polémica. Pero ya vamos a hablar entonces, ¿cómo podríamos lograr una evaluación más justa? De manera integral podríamos trabajar varios aspectos que son el cognitivo, es decir, el del saber, la dimensión afectiva, trabajo colaborativo, y alguna que sería de competencias procedimentales, como lo que ocurre en los laboratorios, ¿no? Que son ya más aptitudinales. Bueno, aquí está toda la carreta de los teóricos, en donde habla, por ejemplo, Roger, 1987, ya le daba pues una importancia grande al trabajo en grupo, como se le ha dado desde hace muchos años, pero entonces ya es como llevarlo al plano de la evaluación. Aquí hay varios conceptos que englobarían el término competencia. Todos ellos apuntan a una visión integral, a una visión holística. Ahí les dejo, no leo eso, pues ahí lo dejo en la presentación.
pero básicamente es eso, ¿no? Es pensamiento complejo y es visión holística. Algunas alternativas metodológicas a nivel de teoría podríamos hablar de proyectos de aula o de ABP, del famoso ABP, que sí podrían desarrollar este tipo de tendencias constructivistas, pero cuando tenemos estudiantes con pensamiento formal básico, es difícil tratar de establecer un proyecto de aula cuando estamos hasta ahora formando en competencias básicas, ¿no? Y eso yo sé que los docentes lo tenemos claro. Los docentes perdón, que trabajamos en ciencias básicas. Cuando no utilizamos estos proyectos o el mecanismos para incrementar esa estructura cognitiva está en imágenes, en videos. Aquí hay un ejemplo bonito en matemática, una imagen que nos refleja centenas, decenas de unidades, y esto parte del constructivismo. O imágenes como la de solubilidad o la de la solución de agua cloruro de sodio. Todo esto aporta a la estructura cognitiva. Bueno, ¿cómo estamos? Yo creo que todos estamos ahí haciendo esfuerzos por tratar de sumar todos esos aspectos y lograr una evaluación integral. Bueno, la herramienta que se utilizó fueron las rúbricas en FAEDIS, porque pues su origen está precisamente en el constructivismo. Ahí dejo la referencia, Escalón 2000 o Tippel y Lindemann 2007. Todas estas rúbricas tienden a favorecer ese pensamiento complejo y esa formación integral. La referencia que más cito aquí es de Díaz Barriga 2002, y por aquí también estaba, bueno, ya estaba Escalón 2000. Ahí está entonces el origen teórico de esas rúbricas, lo dejo también ahí, pero entonces sí quiero leer detalladamente el problema. No estoy mirando ahorita el chat, ya después de que termine la exposición miro si alguien... No, parece que nadie está ahí escribiendo. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando uno valora de esta forma, según Barriga 2002, se percibe como algo que no podemos calificar, es decir, no se percibe como algo cuantitativo. Otro problema es que se genera incertidumbre y resistencia, ya que estamos acostumbrados a figuras de autoridad, y de esta manera el estudiante se acostumbra a ser pasivo y se dedica a seguir solamente órdenes en un diálogo unilateral. Por aquí se filtró un sonido. Su evaluación es cuantitativa. Bueno, cuando la evaluación es cuantitativa se tiene la certeza de perder o ganar, y por eso los estudiantes trabajan. Cuando se tiende a reforzar este tipo de conductas, que no está mal, ya voy a hablar de eso porque igual es una parte del conductismo que hay que valorar con los cuestionarios normalitos de preguntas de selección múltiple, hay que hacerlo, pero entonces es solamente una parte, ¿no? No podemos enfocarnos todos solamente a la parte conductista. A veces se percibe algo de desorganización, a veces los estudiantes se sienten desorientados porque están acostumbrados a figura de autoridad de tipo lineal, bueno, de eso ya lo habíamos hablado, en donde el docente lee presentaciones, como estoy haciendo ahorita, y pretende ser el único que sabe. Este fenómeno que es lineal va en contra del fenómeno no lineal, ¿no? Que implica aceptar el azar, y que es un principio importante de Habermas, 1988, en donde él habla de la realidad subjetiva de cada docente y de enfrentar la incertidumbre también de nuestra época, para Edgar Morin. Bueno, ahora sí, los instrumentos que se están trabajando entonces, en general, lo que hacen es favorecer la formación por competencias, el trabajo colaborativo, y en química se manejó desde hace un año, si no estoy mal, los seminarios, que también a la mayoría de los docentes les han gustado. Este es el tipo de rúbrica que aparece en el aula. Ya les voy a compartir el escritorio. Aquí aparece la parte de preinformes, que es lo que se pide en la primera, como preparación de los laboratorios, es el trabajo que se pide.
El ingeniero Jorge Jaramillo nos habló la conferencia pasada de la parte de crear la rúbrica en Moodle. Si quieren ahorita igual podemos hacer un ensayo. Hay otra parte que se valora de preinforme, que es el mapa conceptual. Entonces se va por puntos. Ya les muestro cómo se maneja esto en Moodle. Y podemos ir desde un puntaje muy bajo hasta lo máximo, que sería 4 puntos en ese mapa conceptual. Los reactivos que se van a utilizar entonces también van de 0 a 5. Estoy hablando aquí ya como para docentes de solo química y física. Matemáticas sí me quedo ahí como perdido. Pero sí es un aporte que se da desde física y química. Esta rúbrica para valorar desempeño grupal en laboratorio, esta sí se podría aplicar de pronto a trabajos en grupo. Y están también de 0 a 3 puntos ciertos criterios, que sería síntesis de conceptos, comunicación, disposición y actitud del grupo y asignación de roles y organización. Hay una rúbrica también para proyectos de aula, ahí les dejo la información. Hay otros instrumentos de evaluación como las rejillas de evaluación que nos permiten llevar como un seguimiento de cada estudiante de acuerdo a los criterios que se establecen, ¿no? Ahí también está el instrumento. Hay otro también es la referencia, también la tomé de Díaz Barriga 2002. Hay un instrumento aquí que subí nuevo, que no tiene que ver con lo que se está trabajando directamente en Moodle en FAES, pero que yo sé que les va a servir para los que ya están trabajando, por ejemplo, videos. Aquí están los criterios y se puede armar la rúbrica a partir de este criterio. Ahí está la referencia. Y para el manejo de teoría, de conceptos teóricos, también se habla ya de una taxonomía de alineamiento constructivo, también está la referencia, y esta ya sería como más, requiere como mucha implementación a nivel administrativo para trabajarla, bueno. Entonces es mejor ir con lo que es más fijo, que es la parte de laboratorio. Les voy a compartir un momento el escritorio. Y me voy para un aula. Los docentes de química en el aula de apoyo docente relacionado con uso de aula virtual, ahí yo les subí las rúbricas, están por la pestaña de evaluación por competencias, y ahí están los ensayos. Bueno, rúbrica para valoración de desempeño en trabajo colaborativo. Ingresamos al estudiante matriculado y ahí nos aparece la rúbrica ya montada en Moodle. El ingeniero Jorge Jaramillo nos dio esa capacitación ya hace, creo que fue hace 8 días, no recuerdo. Entonces ya ustedes califican si el estudiante se portó hizo todos los aportes allí en el laboratorio, podríamos estar dando una calificación de 5, ¿no? Me voy entonces al aula ya del laboratorio de FAES. Al curso de laboratorio en donde tenemos todos los estudiantes, somos 3 docentes las que manejamos esas rúbricas. Quiero contarles en especial, por ejemplo, la experiencia de la docente Nelly Morales. Ella me decía que ella nunca había calificado así, pero que en el momento en que empezó a utilizar la rúbrica, la nota le coincidía con la misma que ella hacía de manera tradicional, ¿no? Entonces ese es un aporte bonito porque pues a veces se piensa que esta es una manera de regalar la nota, ¿no? En términos, entre comillas, todavía, porque sí se piensa, entonces, precisamente por los problemas que ya he nombrado. Entonces, ahí ya ingresamos a la tarea de preinformes. Ustedes se dan cuenta, ahí ya están calificados. Por ejemplo, aquí hay uno que no cumplió, ¿sí? Para que se den cuenta que la rúbrica sí ayuda, no es para que los estudiantes pues pasen, pero sí les da como la visión a ellos mismos de una valoración más integral.
Ahí está entonces la calificación para preinformes. Nos vamos a desempeño de laboratorio. Así se montó el aula de laboratorio, todas con rúbricas. El laboratorio en la materia, en la asignatura de química vale el 40%. En la parte teórica pues va por el 60%, entonces nosotros estaríamos hablando de una evaluación de tipo casi constructivista, ya con los solos laboratorios, ¿no? Aportando un 40%, mientras que en la parte teórica, que es donde se puede continuar manejando al estilo tradicional, ya vamos a ver una modificación ahí de los cuestionarios, pero por ahora entonces ahí les sigo mostrando resultados de una valoración por rúbricas, bueno. Y la última, que es la de los informes, en donde más los estudiantes pues discuten o pelean ya cuando se quedan sin argumento cuando ven la rúbrica, ¿no? Porque uno les dice, bueno, ustedes miraron la rúbrica, ustedes no cumplieron con los criterios más altos, entonces, bueno, ahí ya se acaba la discusión y ellos saben por qué pierden. Es más fácil esa comunicación o esa retroalimentación. Y si hubo varios estudiantes que sacaron notas muy bajitas en los informes. A ver, miremos por acá, que hay uno de 2.9. Entonces ahí está, el informe cumple entre el 55 y 74%, se fue por 2 puntos. Datos de la práctica, sí tuvo una mejor recolección de datos, tuvo un procesamiento de resultados un poco también mejor, pero en análisis de resultados ustedes ya saben que ahí es donde todos sufrimos, baja la puntuación y en conclusiones también. Bueno, ahí entonces les dejo esta implementación que se hizo más o menos hace unos 3 años con el apoyo en ese momento estaba el director de química, era el profesor Diego Quiroga, y con apoyo también de la decanatura, ¿no? Del profesor Carlos Coy, de la profesora María Nubia. Ellos dieron el aval de sí, que valoremos de esta manera, ¿no? Porque siempre es un riesgo, ¿sí? Se ve como un riesgo. Bueno, y ya otra cosa que les quería compartir, que es un detalle pequeñito que a veces no lo sabemos todos, es cómo hacer preguntas aleatorias, ¿no? Para hacer los cuestionarios más objetivos y evitar un poco el plagio. Entonces, cuando se montan los cuestionarios, coloquemos por acá el parcial del tercer corte, hay una posibilidad de hacerlos aleatorios. Entonces, a cada estudiante le va a salir, a ver, me voy por acá, a cada estudiante le puede salir una pregunta distinta y de esa manera uno evita pues hasta cierto límite el plagio, ¿no? Entonces nos vamos por editar cuestionario y ahí hay una posibilidad, cuando marca este simbolito significa que es una pregunta aleatoria. ¿Qué significa que es aleatoria? Entonces nos vamos a ver preguntas y por categoría podemos acomodar, si son 25 estudiantes podemos hacer más de unas 20, 30 preguntas para que a todos los estudiantes les salgan preguntas distintas. Entonces, en esta categoría de configuración electrónica aparecen agrupadas 37 preguntas, entonces lo más probable es que a cada estudiante le salió una pregunta diferente y de esta manera pues estaríamos cumpliendo con una prueba más objetiva precisamente a nosotros los que trabajamos a distancia para evitar el plagio. Bueno, eso era en general lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta acerca de este tipo de cuestionarios. Voy a dejar de compartir
la presentación y ya me devuelva me devuelva al archivo. Bueno, entonces en conclusión era eso, ¿no? La idea era seguir en la parte teórica, la parte de cuestionarios que son instrumentos tradicionales, está muy bien desde que se trabaje mucho esta parte de plagio y desde que se trabaje también la pregunta, que tenga como cierta validez, por lo menos que uno le pregunte a 2, 3, 4 compañeros que estamos en lo mismo, decirle, bueno, ¿cómo le parece la pregunta? Y que tenga también cierta validez, ¿no? De parte de los pares. Y la otra, pues, son las rúbricas, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Ahí pueden activar el micrófono. Profesora Alexandra, no pueden activarlo. El Ah, profesor Héctor Murcia Forero pregunta, ¿hay posibilidad que docentes de otras áreas diferentes a química tengamos acceso al curso de apoyo docente relacionado con el uso del aula virtual? Yo supongo que es el aula de uso apropiación de las TIC, que ya acabo de colocar el enlace en el chat. Esa es una pregunta. Y el profesor Diego Palma pregunta, ¿cómo se puede estructurar una rúbrica para exposiciones? Entonces la dejo ahí, profe. ay, sí, sí, la rúbrica para exposiciones sí se puede armar, pero entonces en este momento y en los instrumentos que tengo aquí, no hay una de exposiciones, hay una de seminarios, creo que maneja también el departamento de química. Tengo la de proyectos de aula. Hay una página o un enlace que se llama Rubistar, el profe John Aguilar, no sé si de pronto estuviera por aquí conectado. Él en algún momento también nos habló de este instrumento y nos habló de. No tengo la rúbrica para exposición, pero en el enlace, les quedaría debiendo ese enlace, de pronto cuando David, el ingeniero David, suba la presentación, modifico aquí en las referencias y busco ese enlace de rúbricas y les quedaría en la presentación esa información. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Le parece al profesor? Es que no alcanzo a ver aquí. ¿Diego Palma? Ah, sí, al profe Diego Palma. Me preguntan si la rúbrica está unida a las competencias de cada curso. En el caso de los laboratorios sí se pudo unir. Bueno, pero ya en la parte teórica, para manejar los cursos de teoría, ya sería muy complicado porque podríamos estar hablando de competencias básicas, así como nos explicó el profe Jorge Jaramillo, que nos hablaba de la taxonomía de Bloom. Entonces podríamos estar haciendo preguntas por competencias, como si en el banco de preguntas de los cursos de química las tenemos ya organizadas. También hay un tipo de preguntas de ese tipo, que sería por competencias. Ya podríamos estar hablando, pero de ese tipo de competencias básicas, ¿no? Para hablar de competencias interdisciplinarias o más avanzadas de creatividad, que son los niveles más avanzados, que es creatividad, analizar y aplicar el conocimiento, ya es más con el ABP o con ese tipo de estrategias. Por ejemplo, para el nivel 1 uno puede acomodar preguntas de recordar y comprender. Ah, pero ustedes yo no estoy compartiendo el escritorio. Un momento, ya les comparto el escritorio. Aquí. En el banco de preguntas, así como podemos acomodar las categorías de las que estábamos hablando ahorita para sistemas de preguntas tradicionales, podemos también agruparlas por competencias, ¿no? Que serían las básicas, recordar, comprender, o más avanzaditas que serían las de análisis o las de aplicación del conocimiento. También se pueden hacer este tipo de preguntas a nivel de teoría. Bueno, entonces me vuelvo a la sala. Bueno, entonces ahí ya terminaría la charla. Eso era todo lo que les
quería pues aportar desde el punto de vista de instrumentos no tradicionales. Y ya no sé si David tenga una información adicional. Gracias por la participación. Se alcanzaron a conectar aquí 37 asistentes, veo. No, no, señora, lo que tú quieras ahí complementar o esperar un segundo para hacer algunas dudas de algunos docentes. Quedo debiendo el enlace de las rúbricas en la nueva presentación que realice, porque en las referencias estaba mirando y no está el enlace para armar las rúbricas, pero pues ahí yo lo coloco. Bueno, entonces gracias por la compañía y ya aquí nosotros seguimos con una reunión que tenemos del Departamento de Química. Y en el aula de que estamos manejando ahorita, por donde estamos ingresando, les subo la presentación. O creo que el ingeniero David ya la subió. Sí, señora, ahí está en el aula virtual y luego pues encontrarán la grabación también de la grabación Bueno, respectiva. gracias. Ya entonces abandono aquí la sesión. Gracias.